buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Milenio Televisión. Es martes 2 de mayo, estamos aquí listos con toda la información. Paola Barquet. Listos como siempre, Héctor Zamarrón, y un día más aquí en Milenio 17 junto con todo el equipo. Y hoy vamos a poder platicar con Mauricio Huesca, él es consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que nos platique sobre la votación de los proyectos que hay de este presupuesto participativo, pero también de los comités de participación ciudadana que se van a llevar a cabo este domingo 7 de mayo. Pues una votación importante para los y las ciudadanas. Nuestra historia del día tiene que ver con Turquía y con el envío que México hizo de una mascota que murió allá, un perro de rescate que murió allá. Hoy el gobierno de ese país corresponde y envía a un perro a México. Se está organizando un concurso para saber cómo nombrarlo, Proteo 2, entre otras opciones. Bueno, es todo un tema. Hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el despliegue de tropas en la frontera con Estados Unidos y en su conferencia dijo que Estados Unidos está en su derecho porque es un país independiente. Y bueno, importante que también en la conferencia de la Secretaría de la Defensa Nacional reconoció que hay por lo menos 26,000 militares mexicanos en las fronteras norte y sur justamente para un programa de migrantes. Ahora, justamente al término de esta mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo una reunión privada en Palacio Nacional. Ahora vamos a otra información. Este martes, el ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán, propuso anular la... Bueno, por cierto, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, informó que los coordinadores de los grupos parlamentarios de oposición se van a reunir mañana para trazar ya la ruta legal para impugnar. Ahora, ayer se llevó a cabo el segundo debate entre los candidatos a la gubernatura del estado de Coahuila, que a diferencia del anterior, en los aspirantes sí mostraron sus propuestas para el estado. Aquí está cómo se vivió. Y al término de ese debate, la esposa del candidato Ricardo Mejía, Marlene Cañas, arremetió en contra del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, al cual llamó una vergüenza para Morena. Así se vivió. Apenas estábamos hablando de que el 28 de abril se habían presentado estos enfrentamientos entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel del Golfo, y es por eso que se daban estos 4 bloqueos confirmados ya el 30 de abril, el mero día del niño, que habían 4 bloqueos entre Reynosa y Matamoros. Ahora, justamente sobre todo este tema, hoy en la mañana el secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, anunció que se van a enviar a Tamaulipas 700. Hoy, un juez federal liberó a Jesús Óscar Navarro Gárate, exdirector de administración. Bueno, y precisamente y a propósito del Día Internacional en contra del Bullying, de hecho propuesto por la propia UNESCO, México ratifica también la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU en 1990 en busca de mejorar su calidad de vida. Pero 33 años después, salta a la vista que el camino por recorrer todavía es muy largo. Hoy lo vamos a examinar. Según los últimos datos de 2020, en nuestro país viven alrededor de 39.4 millones de menores hasta los 17 años, de 0 a 17 años, es decir, el equivalente al 30% de la población, según el propio Consejo Nacional de Población, de los cuales la mitad vive en la pobreza, de acuerdo con el informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022 del Coneval. Y de ellos, el 10% se encuentra en situación de pobreza extrema, lo que se traduce en casi 4 millones de menores que no tienen acceso ni siquiera a la canasta alimentaria básica o, además, con 2 o 3 carencias sociales, como lo son la falta de seguridad social en el 58% de ellos y la falta de acceso a la salud, que brincó del 14% en 2018 al 27% 2 años después. Ahora, encima de todo esto, la violencia los aqueja cada día más, porque para julio de 2021, el tipo de agresión que más se reportaba que padecen los pequeñitos y pequeñitas fue psicológica, con 37%, seguida de la sexual, con el 29%, y la física, con el 26% de los niños en todo nuestro país. Estos son datos del INEGI. Pero además son víctimas de diferentes delitos, como por ejemplo corrupción de menores, extorsión, feminicidio, lesiones y trata de personas, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aunado a todo esto que les platico, se encuentra el gran problema de la falta de educación. Del ciclo escolar anterior al actual,
se registró una disminución de 15% en la inscripción de los niños y niñas a los diferentes niveles educativos, según datos comparados de la SEP y el cuarto informe de gobierno federal. Esto a pesar de que lo más álgido de la pandemia pues ya había sido superado, aunque no es la única causa. El bullying, que es precisamente el que recordamos hoy también a nivel internacional, ha ocasionado la deserción escolar en nuestro país, porque México ocupa el primer lugar mundial en este problema, en donde 7 de cada 10 menores reconocieron haber sido víctimas del mismo. Esto lo dice la organización Bullying Without Borders. Todo lo anterior que les platico ha dejado serios problemas de salud mental en los pequeñitos y pequeñitas que exacerbó la pandemia. Y esto provocó que en el primer año del confinamiento el suicidio entre niñas y niños de 10 a 14 añitos haya aumentado un 37% respecto al año anterior, mientras que para los adolescentes de 15 a 19 años lo hizo en un 12%. Es evidente que México les ha fallado en muchas de las facetas a los niños y niñas de este país. No solamente se requieren políticas públicas enfocadas a garantizar el acceso a sus derechos y mejorar su calidad de vida en todos los ámbitos, sino que también es urgente que en verdad se apliquen las políticas y además se escuche su voz y se visibilicen sus problemas para que aquello del interés superior de la niñez sean más que solo palabras y se conviertan en acciones concretas. Ahora, en otros asuntos, el Tribunal Superior de Nuevo León confirmó la vinculación a proceso de 2 empleadas del... Ahora, regresamos a la Ciudad de México, donde padres de familia de una escuela primaria que está en la alcaldía Álvaro Obregón se manifestaron para exigir justicia por 4 pequeñitas de 7 años que presuntamente sufrieron abuso sexual por otro menor. Este incidente ocurrió en la primaria Héroes de la Naval. Alrededor de 50 personas son las que clausuraron de manera simbólica. Bueno, le platicábamos al principio de este espacio que el domingo se va a llevar a cabo la elección de proyectos del presupuesto participativo, además de los comités de participación ciudadana. Pero para platicar y entender un poquito más sobre todo este tema, vamos a ya entrarle a los detalles con Mauricio Huesca, el consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que ya les decíamos nos iba a acompañar aquí en el estudio. Bienvenido. Muchas gracias, Paula. ¿Qué tal, Mauricio? Me encanta estar acá con ustedes para poder platicar. Muchas gracias, muchas consejero. Gracias, Paula. Muchas gracias, consejero. Gracias. Mauricio Huesca, consejero electoral, como les decía, del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ahora, vamos a pasar a otras cosas. Sobre el caso de corrupción de la alcaldía Benito Juárez, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía Capitalina. Ahora, ante las declaraciones de la Fiscalía, Santiago Taboada ya respondió y lo hizo a través de Milenio sobre las acusaciones que se le imponen. Vamos a escuchar su respuesta. Artesanías de 35 marcas de origen maya, que fueron fundadas en Tulum, llegaron a la Feria Internacional de Viajes Árabes que se... Bueno, hacemos una pausa y regresamos con pues la búsqueda de nombre para este perro que nos enviaron desde Turquía. Así que para que todos podamos formar parte de la votación que les platicaba Héctor Zamarrón, la idea es entrar al Facebook de Sedena, en donde ahí vamos a ver las diferentes opciones y parte de esa votación. Y finalmente, para irnos, para despedirnos bien y de buenas de Milenio 17, la buena noticia del día es que, bueno, en Oaxaca se inauguró el primer laboratorio. Así que con muchas buenas nos vamos el día de hoy de Así Milenio es. 17. Bueno, gracias, Pau. Gracias a ustedes por su compañía. Las y los dejamos en buenas manos. Esto es Milenio.